Para juzgar a Bárbara está la justicia, eso está más que claro. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de comprender un ejercicio que solemos hacer en este programa. Comprender es complicado y la explicación siempre está más allá de que el hecho resulte sumamente doloroso. Después, la interpretación que cada uno haga de los hechos corresponde al juicio que cada uno quiera hacer. Pero evidentemente cada situación tiene una explicación, violenta que resulte o por violenta que resulte. Por más cruento que sea al final, tiene una explicación. Todo hecho tiene una explicación. Bárbara está tratando de dar la de ella. Fue juzgada por la sociedad. Muchos creen que pudo haber hecho más por su hijo, pero era ella la que vivía en ese departamento, era ella la que convivía en ese departamento, era ella la que percibía otra realidad y nosotros hemos dicho en más de una oportunidad. Alguien que intuye o cree que a su hijo puede pasarle algo si lo deja en un departamento con su pareja o con quien fuere, ¿lo dejaría? La respuesta es claramente no. Ahora, lo que sí podemos decir es que hubo alarmas y que por alguna razón, que es lo que tratamos de establecer ahora, por alguna razón en vos no sonaron, Bárbara. ¿Por qué no sonaron? ¿Por qué crees que no sonaron? ¿Por qué esa negación ante determinada cantidad de hechos que te estaban dando un parámetro de que había un peligro allí? Los hechos ocurrieron siempre al final, no venían ocurriendo desde el principio. Desde el principio fue el primer episodio y después siempre fue para conmigo, no con mis hijos. Yo las cosas que presento mismo ante el jardín de Agustín son todos los certificados médicos. Agustín sufría de broncoespasmos. Cada ausencia de Agustín han sido justificadas a través de un certificado médico. ¿Qué te puedo justificar? Se cayó y se golpeó y tiene un moretón en la frente. Tenía 5 años, era un nene normal, como cualquier nene travieso, que salta en la cama, que salta en el sillón, que juega en la plaza. ¿Por qué, Bárbara, vos crees? Me imagino que ahora vos tenés otras respuestas porque estás siendo asistida y seguramente empezarás a poder ponerle esto que decías vos, ¿no? Nombres exactos a todo lo que vos viviste. ¿Por qué crees que este hombre descargó toda su violencia, toda su brutalidad y toda su crudeza contra tu hijo? No lo sé. No sabría decírtelo. Celos, qué sé yo. ¿Celos? Es curioso que cuando 3 días antes le decís que cortás la relación, a los 3 días mata a tu hijo. ¿Sabes qué pasa? La relación que yo tenía con mi hijo era mucho. Era mucho. Cuando vos te pasa que tu hijo nace muerto y sentís que lo perdés un montón de veces, lo sobreprotegés demasiado. Entiendo. Y él estaba excluido en esa relación. Y lo reconozco, yo como madre reconozco que sobreprotegí mucho a Agustín siempre. En su momento él me echó en cara que sobreprotegía demasiado a Agustín más de lo que realmente debería. ¿Y lo que te echó en cara fue porque lo hacías en detrimento de la relación de ustedes dos? ¿Porque pasabas más tiempo con tu hijo que él hubiera deseado? No con respecto a la relación, pero sí a términos generales con respecto a los 3 nenes. Que estabas más con él que con el resto. Claro, vos lo sentías que tenía más que déficit, lo sobreprotegía tenías más. que cuidarlo más. Y que había una vos, sobrecompensación por esto que le había pasado a él de bebito. Y había como alguna relación entre esa mayor dedicación y protección tuya y lo que sentía pareja. ¿Por qué lo hizo? No sé. Claro, ¿qué te enteraste después, ya con el diario del lunes, de lo que pasaba en esa hora, en esa brecha entre tu partida y la llegada de la niñera? ¿Qué pudiste saber después? Del lunes, perdón. Claro, en esa hora donde vos no estabas ni estaba la niñera, donde estaba solamente Sarli con tus 2 hijos. ¿Qué te enteraste en general? Días que quedaba él solo. Ya con el hecho consumado, ¿qué supiste luego? ¿Qué pasaba? Por boca de tu propia hija, cuando tu hija te cuenta todo. Lo de mi hija era... No, sí, mami. Él se la agarraba. Pero lo que pasa es que a mi hija no quiero tampoco ni invadirla,
ni estar constantemente preguntándole con respecto a cosas que ella haya vivido junto con el hermano o que hayan pasado. Porque no quiero seguir victimizándola, no tiene sentido. Pero sí te enteraste de situaciones luego del hecho. Me entero de cosas que ella misma me cuenta, pero porque ella me lo quiere contar, no porque yo se lo pregunte. Lo de los dientes me lo contó ella, Sola, me lo cuando contó estaban en la plaza, volviendo sola, volviendo de la plaza, algo normal, y le surge contarme eso. Después de que estaba preso, Sammy, como le decís vos. Primero, Valen, lo primero que me dijo, porque esto fue el domingo 7, automáticamente lo dejan detenido, demorado en su momento, y yo me entero o sea, tenía que buscar la forma de decirle a mi hija que su hermano había muerto. ¿Cómo le explico a mi hija que su hermano murió? Me tomé mi tiempo, intenté explicarle las cosas de la mejor manera posible que pude y decirle, bueno, que su hermano había muerto. ¿Y te preguntó cómo o por qué? No. No. ¿Sabes qué me dijo? Yo sabía. Yo sabía que algo estaba mal porque Agustín no se despertó. Agustín no se despertaba. Recordémosle a la gente que estaba la hermana presente y el otro hermanito, ¿no? Sí, cuyo testimonio va a ser fundamental. Fue fundamental, ya en Sí, cámara. Va a Claro, ser cuando sí. llegue el momento del juicio oral. Ahora, Bárbara, decías, vos te diste cuenta viendo por televisión el resultado de la autopsia, probablemente cuando el propio Mauro la Todos leyó en seguían con la televisión. misma. Todo, era todo. El de él era lo mismo. ¿El que te decía? La Que el caída. nene se había Se había caído en caído, la ducha, otra vez la que ducha. otra vez se cayó, me dice no sé qué le pasa, Agustín no está bien, se volvió a caer otra vez y está otra vez. Cuando hablaba Ella por teléfono era del taxi, vos ibas para desde el Piñera. taxi, estando mismo en la comisaría. Ahí seguía con lo mismo, se cae. ¿Qué le Era pasa a todo este lo chico que mismo. se cae solo, che? Se cayó y yo era, ¿qué pasó? Pero no, algo le tuvo que haber pasado, se cayó. O sea, se caía, se golpeaba, se caía, se golpeaba, se caía, se golpeaba. Y era, bueno, pero pará, no entendía. Y como su problema cardíaco podía llegar a traer ciertas... Algún desmayo, algún desvanecimiento. Claro, desmayo. O sea, yo cuando Agustín nace tuve que hacer un curso de primeros auxilios en caso de que le llegue a pasar porque podía llegar a tener algún pico y se desmaya o si se pone torpe o si se pone... O si vos te fijás que se golpea, se choca mucho, que no tiene dimensión o que esto, que el otro, tenía que tener cuidado de ese tipo de alertas que podían llegar a indicarme de que Agustín estaba teniendo un pico cardíaco. Cuando pasa todo esto, era tanto del hospital, yo salí, bueno, puede ser que haya pasado eso. Seguías tratando de creerle. Entonces era, bueno, si atás todos los cuidados que yo tenía que tener con respecto a Agustín, con respecto a su insuficiencia cardíaca, desde el momento en que nació hasta adelante, más los dichos de él, no, es un torpe encima, el más propenso al torpe, y eso está todo absolutamente en las capturas de WhatsApp que también son presentadas. ¿Qué te ponía? Que era torpe. El más propenso al torpe y el propenso al palo se la dio y es todo así. Se cayó, se golpeó, se cayó, se golpeó, se cayó, se golpeó en la frente, se la dio. Y eran todos golpes de él. Y eran todos así. Y yo decía, bueno, ¿cuántos episodios? entrás. ¿Cuántos te acordás? ¿Con Agustín? Sí. ¿Vos decís en todo lo largo? Sí. No, que yo sepa con Agus ninguno. No, que él te decía que era torpe, se había caído. se había caído, tenés que el se de los había dientes. se había No, golpeado. yo todo esto que te estoy diciendo es todo del 7. Ah, el día del Todo homicidio. esto es el día del asesinato de mi hijo. Mira, te hago una pregunta, porque ahora me acuerdo, me retrotraigo al momento en el que dimos la noticia y cómo empiezan a llegar o a conocerse algunas cuestiones. Y en su momento pude hablar con una persona que aparentemente era ahí de Villa Gesell
y me decía que, un poco para poder contextualizar y ayudar a entender qué es lo que te pudo haber pasado a vos, si es que se puede, que vos ya venías de un hogar difícil, que vos misma tuviste una crianza difícil y que por ahí, no sé si nos querés contar acerca de esto, pero que por ahí en ese contexto a vos misma te costaba diferenciar cuál hubiera sido el trato apropiado que un hombre debiera darte. ¿Vos venís de un hogar difícil, donde había Mira, esas malos son tratos? cuestiones complicadas que son del informe, si son personales, si son... que ya está todo lo que incorporado. se basa, está todo incorporado ya en la causa y está todo en el informe que presentan tanto Silvia Viqueira como Lilia Cura. Las dos están ahí y lo presentaron todo. Te vuelvo a repetir, son mis dos pilares más importantes que yo tengo hoy en día acá. Todo esto que saltó son todas cuestiones personales que yo hablo con ellas y que prefiero mantenerlas ahí porque vengo y te hablo acá con respecto a lo que me pasó a mí y lo que le pasó a mi hijo y al asesinato de mi hijo. El resto de la familia prefiero mantenerla lo más lejos posible. Que es otro problema, dicho sea de paso, que es otro problema completamente diferente. Una sola cosa, porque mucha gente nos pregunta cuál es la situación en la causa de ella. Va a juicio. Claro, yo me Va asombraba. a juicio por un delito, o sea, está en libertad de casualidad, porque hay un dictamen que dice que se la mantenga libre. Sí, de ¿Sí? casualidad realmente. En términos jurídicos, acá hay una gran discusión que se va a venir, lo quiero traducir. Hay quien va a tratar de demostrar la defensa que ella fue víctima de lo que llama un femicidio vinculado, es decir, que el hombre mata a su hijo como castigo contra ella, y la postura fiscal, que es la misma de la jueza por el momento, que ella pudo haber evitado la muerte de su hijo ante reiteradas advertencias de determinadas personas y no lo hizo. Con lo cual tiene corresponsabilidad en el resultado muerto. Quiero volver al punto, y perdón, enseguida vamos ahí. Estaba diferenciando lo que... como si lo hubiera matado porque nos quedamos directamente. ahí y me interesa ese punto. ¿Cuándo definitivamente te cae la ficha? O sea, vos estás mirando la tele y salen los resultados de la autopsia, dijiste en el bloque anterior. Mirando la tele como un televidente más. No, yo estaba afuera dándole la noticia a mi hija de que su hermano había fallecido. Y entran mis hermanos como locos, todos, que Ya venían ninguno lo viajando de podíamos Gesell. creer. No, ya habían llegado acá, llegaron a las Al 4 horas. Yo estaba en la comisaría cuando llegan mis padres y mis hermanos. Y se quedaron acá ¿Y entraron tus hermanos? casi 17 días. Y esto, lo de la autopsia, fue al día siguiente. Claro. No fue el mismo domingo. O sea que hasta el otro día vos seguías creyéndole. Era que no sabíamos qué era lo que había pasado. O sea, Y él si se me mantuvo dicen ahí, en el hospital, se mantuvieron puede todos juntos, ser. digamos, o él tomó cierta distancia, o siempre se mantuvo con vos, Sarli, durante esas 24 No. horas de duda. Él, cuando nosotros salimos del hospital, cuando a mí me dicen que mi hijo había fallecido, a él lo llama la policía, lo empiezan a hacer indagatoria, le empiezan a hacer preguntas. Esto mismo pasa dentro del hospital. Ya lo tenían medio... Porque Y lo vieron al regolpeado en él. parecer, por lo que yo después vengo a enterarme por lo de la abogada y todo eso, al parecer el primero llama a la policía y después llaman al SAME. No es que llama al SAME. Y no sabría decirte, hay muchas cosas que yo preferí no saberlas y obviarlas. El detalle forense preferí no escucharlo, Por ni supuesto. siquiera de manos del prosecretario. Bueno, pero no te vayas del punto. ¿Cómo te das cuenta que es él? Cuando cae preso, cuando te lo dicen tus hermanos, ¿quién te dice, mirá, fue? Cuando me siento adelante de la tele y pasan el informe forense de la tele donde dice que mi hijo muere por estallido del hígado. Ahí te diste cuenta que no era por el corazón. Y que Entonces no, dije, no fue su corazón. no fue un golpe en la bañera. Y ahí dije, no, Fue Sammy. no podés ser tan hijo de puta. Perdón, ¿Llegaste a decírselo? no. No. No hablaste nunca Ya estaba más. preso. Ya ahí. estaba preso. No te llamó tampoco, ¿no? Me llamó desde el penal. Me llamó desde el penal y por eso tuve que cambiar el número. ¿La ¿Cuándo te atendiste? llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Hablaste con él? Suena el teléfono. Hola. Hola. Mira, ¿quién habla? Leandro, te están inculpando a vos, te van a echar la culpa a vos, vos sos la culpable. ¿Qué la...?
Y ahí arranqué mi repertorio de puteadas más grande que se te pueda haber ocurrido en tu cabeza, hasta que me sacaron el teléfono a mis padres y yo puteándolo a mi papá. O sea, te llamó para decirte te van a culpar a vos. Sos la culpable. Sí, Y dio una nota, puede ser, Sí. con un colega, con Chiche, sí. donde Vos dijo que la decís, responsable, la que le pegaba al nene, era ella. Ese fue el planteo que hizo una nota, yo no la pude Del dar. padre biológico. Yo No, no, decía, No, el no, autor. no. el No, autor, de el autor. Leandro Sarli. El autor dio una nota desde el Una penal. nota desde el Sí, penal. yo no la pude dar. Bárbara, de todas las veces que él te dejaba totalmente golpeada, ¿cómo era después? ¿Cómo se comportaba después? Un dulce. claro. ¿Y El cómo? mejor del mundo. Te regalo todo, te traje esto, Típico. sos... Perdóname, te juro que no va a volver a pasar nunca más. La ambivalencia típica. Perdóname, yo no quise, no sé qué me pasó, no... ¿Y con qué continuidad se daban esas golpizas? No sabría decirte. No sabría decirte. Vos pensás que estás en un ritmo de vida donde te levantas a las 6 de la mañana, preparas a los nenes para ir al jardín, los llevas al colegio, los llevas al jardín, haces la tarea, volvés, te vas a trabajar, venís, te acostás a las 5 de la mañana, te volvés a levantar al día siguiente y así estás todos los días de la semana. Perdés en cierto punto a veces ¿Qué? la noción de los tiempos. ¿Qué te o sea, gustaría? tengo muchas cosas que te puedo decir de episodios, pero Sí. no te puedo dar una fecha exacta. ¿Qué te gustaría que quede claro para aquellos que piensan, como piensa el fiscal, que a veces desde su casa, desde el sillón a donde están viendo su entrevista, levantan el dedo y opinan sobre, bueno, qué sé yo, sobre si tu responsabilidad o tu no responsabilidad? ¿Qué te gustaría que quede claro? ¿Qué te gustaría decir? Mira, yo lo único que pido en este momento, lo único que quiero es que primero me empezaron a juzgar a mí como madre. Yo presenté mis pruebas. ¿Cómo soy como madre? ¿Cómo sos? Yo le doy todo a mis hijos. Yo hice todo por mis hijos. ¿Entendés? Yo vine acá y le pude dar cosas que estando en GESEL no pude. Hice cosas por mis hijos que estando en GESEL no pude hacer. Porque yo estaba en GESEL y era... Mamá, me hacen falta zapatillas y era, bueno, para estas me alcanzan, para estas no. Y yo me di el lujo de agarrar y meterlos a los nenes en una casa de zapatillas de la más grande y era elegí la que más te guste. Y no me importó cuánto me salió. De hecho, el Sammy, quien terminó matándolo, te acusaba de protegerlo demasiado. O sea, no de abandonarlo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bárbara, ¿cómo es tu vida hoy? Hoy. Hoy, si no estoy en el psicólogo, estoy en el psiquiatra. Si no estoy en el psiquiatra, estoy en tribunales. Si no estoy en tribunales, estoy con la abogada. Y así son todos los días de mi vida. ¿Qué pasó con tu hija? Se la llevó el padre, A Gesell. ¿Y tu otro? engañada. ¿Cómo engañado? Sí, porque él vino diciéndome que la madre estaba mal, que tenía un problema cardíaco, si no se la podía llevar esa noche para verla a la madre. Y le dije, bueno, está bien, teniendo en cuenta de que Agustín se había muerto hacía 15 días que lo habían asesinado. Y bueno, sí, pero tráemela porque yo la necesito conmigo. O sea, necesitaba tener a mi hijo cerca. Y el día que nos llaman para decirnos de que teníamos el cuerpo liberado de Agustín de la morgue y que lo podíamos ir a buscar, él quería entrar a reconocer el cuerpo. Y cuando estábamos, yo no lo pude soportar. No pude ni siquiera ver la camilla con la sábana arriba del cuerpo de mi hijo. No pude. Así que mi papá y una psicóloga de ahí del centro forense
me llevaron a un cuarto aparte y yo me quedé ahí. Cuando salimos le pedí por favor que me traiga a mi hija, por favor. Digo, necesito estar con mi hija. No me podía ni siquiera mantener parada. Y lo único que hacía era decirle, por favor, quiero estar con mi hija, quiero que me la traigas, devuélvemela. Y me dice, no, mira, no va a poder ser. Y me saca una fotocopia de un papel diciendo que me saca la tenencia provisoria por 12 días de mi hija. Se pasaron los 12 días y sigue con tu hija. Pasaron los 12 días, yo fui a Gesell un par de veces intentando verla, me deja verla pero siempre controlada, no más de 3 horas. Y cuando fui allá a verla por primera vez, fui a la comisaría de la mujer y ellos me dijeron que la única, que hay cosas que no están corriendo, que lo que tenía que hacer era una denuncia para que me restituyan la nena, porque era ilegal lo que estaba haciendo. Ahora, más allá de todos los tecnicismos, y no quise hacerla porque entiendo exponerla. el dolor por el que estás atravesando y entiendo que quieras ver a tu hija, pero también entiendo la postura del padre teniendo en cuenta el resultado y más allá de lo que no te dio, del aporte que no hizo, y más allá de todo eso que seguramente tendrás razón, pero también comprenderás en la posición en que se encuentran los demás teniendo en cuenta el resultado de la vida de Agustín. Claro, en términos jurídicos, ella es probablemente crean que en tus manos corre riesgo, ¿no? Entiendo que el padre desconfíe o lo que sea, pero ahí hay un montón de cosas que son diferentes. Porque primero, hace 4 años que estoy separada de Marcos y Marcos nunca sale en todos los medios, ¿no? Yo era un súper padre que estaba presente, que iba, que esto, que el otro. Nunca me pasó un peso, nunca estuvo. Iba cuando tenía ganas y se lo llevaba, estaba 2 horas y volvía. Entonces, a mí mentiras, no. Delante de la cámara que miente, que le diga a todo el mundo lo que quiera. Y del otro lado vale creerle quien quiera, pero vamos a Gesell y entrevista a todo el mundo que lo conoce a él y que me conoce a mí y te va a decir exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo. Bárbara, vos sabés que estaba leyendo una frase del fiscal, a ver qué pensás. Él dice que la muerte de tu hijo fue una muerte anunciada, dice textual, el momento en el que el fiscal te manda a juicio o pide que vayas a juicio. Fue una muerte anunciada. Lo de Agustín era evidentemente una muerte anunciada. El nene como su hermana intentaron solicitar ayuda frente a los brutales ataques de Sarli y nadie los escuchó. ¿Qué pensás cuando escuchás esta imputación del fiscal? Porque él mete, por ejemplo, la niñera, renuncia en marzo. No va nadie a decirle a vos, no te dice, mirá que cuando vos no estás, o el nene o la nena me contaron que el padrastro la somete a golpizas. Todo el mundo pareciera, según este dictamen, todo el mundo escuchó, supo y se quedó así. Según este dictamen. Los vecinos que escuchaban los vecinos, según el dictamen, los vecinos, la niñera, el padre biológico, vos, todos en distintas figuras, mucho más grave la tuya que la del resto, ¿no? Los vecinos, el colegio. Esto es lo que dice el fiscal. Yo es algo que yo como persona me estoy preguntando en este momento. Yo obviamente que en este momento mi hija está con él, yo sé que mi hija está medianamente bien, está como... Con el papá. Con el padre y yo lo entiendo. Pero ahora, si tanto él como mi hija declara en cámara Gesell y en todo, yo fui y le dije a mi papá. Por eso piden investigar. Y a mí no. Claro, tal vez lo que dice ella. ¿No? Sí, sí, le contó a la madre, le contó al papá y el padre no le dijo a ella. Nunca te llamó. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a yo? ¿Por qué a mí? Si encima estoy presentándote un montón de cosas, de situaciones donde pasan, donde yo no estoy, no las ven. Te estoy presentando testigos donde te están diciendo cómo era yo como madre, lo dedicada que era, que siempre estaba con mis hijos, que siempre les di todo lo que necesitaban, de que los cuidaba bien. ¿Le contaste a la jueza que 3 días antes le dijiste no quiero salir más o no llegaste a declararlo eso? No llegué a declarar. ¿Y él cómo se puso muchas cuando cosas vos le dijiste que no llegué a declarar? Hay muchas cosas que no... Que vas a ampliar. Lo que pasa es que no me están dando los tiempos tampoco, porque pasan todas las cosas, son tan rápidas, o pasan, no sé, llega un punto donde yo ya estoy abrumada, a mí no me puede más la cabeza, como
para mí ya de por sí es difícil venir, estar acá sentada del otro lado, donde yo te estoy hablando de mi hijo al que asesinaron, Está claro. donde era mi hijo al que le di siempre todo. Y lo único que hago es ver la tele y está en todos lados la foto de mi hijo. Me asesinaron a mi hijo, ¿entendés? Vos sos consciente que el fiscal está pidiendo, y de hecho vas a juicio oral, una acusación de haber matado vos a tu hijo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y no le encuentro O no haber justificativo. evitado el resultado. Claro, se llama... No importa lo técnico, no tiene digo, un nombre pero no haber raro, ¿no? evitado. Un nombre raro que es comisión por omisión. O sea, hacer sin hacer nada Hacer para sin que hacer, suceda. para que pase. Como el que ve que se está ahogando y no hace nada para que se ahogue, la madre que no le da a comer al hijo para que muera, y en este caso, según el fiscal... Sí, traducido cuando- sería, Claro. dejaste que lo maten. Claro, para que muera, No se lo sacó del cuidado de él. Pero para que muera, ¿eh? Eso te lo explicó Eso la es. justicia cuando te toma declaración. Te traduce, que a veces es un gran problema de la justicia, No, sí, te eso me explica dijeron. lo que te están endilgando, enrostrando. La jueza te dijo, mire señora, para nosotros usted hizo esto, o no hizo y causó la muerte de su hijo como consecuencia de no haber hecho. ¿Te lo explicaron en términos fáciles o te hablaron desde una situación de un estrado que vos no entendías lo que te estaban explicando? Lo que me explicaron ellos, me lo explicaron en el momento en el que a mí me llaman indagatoria y eso me lo explicaron. Y ahí te defendiste. Contaste tu versión de los hechos. Y ahí pude ampliar y contar un poco, pero de qué forma, si a mí me llaman indagatoria, yo ni siquiera sabía por qué estaba siendo juzgada. No entendía nada. Bárbara. Yo lo único que tenía en la cabeza era asesinaron a mi hijo. Y llego al que asesinaron a mi hijo porque veo el Sí, la noticiero con el resultado de la autopsia, porque yo ni siquiera lo vi. Bueno, tu familia sale a hablar cuando se conoce la autopsia. Sí. Me acuerdo que me llama tu hermano y me llama un tío tuyo y después nos contactamos con tu papá en Vicente López, que son los que salen a contar primero a las 48 horas Todos los algo parecido a episodios. lo que estás Con contando. los dientitos. Te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuántas veces te encontraste vos en tu entorno íntimo de amigos, de conocidos, de familiares, dando explicaciones sobre ese tipo con el que vos estabas, del que vos en ese momento estabas enamorada? Ninguna. Como apareció en el Facebook. Ninguna. Nunca nadie te cuestionó, ni te preguntó, ni te dijo nada sobre él. No, solamente esta vez cuando fui a Gesell y por eso salió el coso. Pero De Facebook. ese estado de Facebook sale después de hablar con mis hijos. No es así, no pasa nada, ok, bueno, listo, vení. Bueno, ella era... ¿qué está pasando? Porque se está diciendo esto y esto no me está gustando. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo interpelaste a él, A él, Sí, a ese a obvio. Leandro. Y No es verdad, que no es todo mentira. Están inventando todo para que vos te vuelvas, porque vos ves que no nos quieren ver bien y nosotros que estamos bien y que Él- no sé Eso qué. me decía. Claro, vos te convenciste Perdón. de que era una movida que hacían desde Gesell porque Te te pido, había sido. por favor, que escuches el reportaje que le hace Chiche Hellblum a él estando desde el penal. ahora se lo Él estamos cuenta Él eso, mismo dice eso. diciendo, estábamos bien, si nosotros estábamos bárbaros, yo al nene nunca le pegué, era ella la que le pegaba. La misma postura que tenía con vos, convenciéndote de Negador que era crónico. bárbaro. Mal. Y vos no lo entendés. Y yo estoy diciendo, estoy sentada del otro lado de la tele y estoy escuchando hablarlo libremente, ¿entendés? Diciendo, no, yo, jamás, no. Pero bueno, ahí también entendés lo que te pasó estando ahí. En la maraña en la que estabas enredada. Es muy difícil caer Pero ahí en esa- ya lo tienen ustedes mismos de boca de él, ¿entendés? O sea, él sigue negando Claro. el asesinato de mi hijo con un informe de 6 hojas inmenso de lo que es el resultado forense de mi hijo. Claro, sigue Lo que negando. pasa que lo que plantea la Fiscalía, sigue que es negándolo. lo que la mete adentro de esta situación de una imputación muy severa, es que el fiscal dice que a lo largo del tiempo se visualiza el maltrato infantil. Que no es un hecho aislado, no visible, que Claro. hay una situación, una seguidilla Claro. de situaciones Claro. que lo ponen visible. El tema es si ella pudo verlo o no pudo verlo en función Mira, de la yo situación que el vivía con único el que tipo. tuve fue el primero, que es el que De los ya dientes. les conté, no. Ah, cuando te pegó a vos. El primero donde le pega a en ella. el medio y la ligo yo. Para con los nenes o para con mi hijo, para con Agustín, ese fue el único. El único. Después no, que no vos hubo supieras, otro. que vos supieras. Claro, yo que supiera, ella concientizó. Porque yo después te puedo decir, y también
se mezcla todo, porque por ¿Qué ejemplo ibas a salen dichos de la portera o no sé quién, y declara gente que no conozco, que no sé quién es, que no tengo ni idea. Yo en Flores no tenía amigos, no conocía a nadie, no conocía ni a un vecino. 3 meses tenían en el departamento, ¿no? 5 meses. 5 meses. En enero llegaron, en junio fue el homicidio. La otra pregunta que yo tenía para hacerte era, ¿cuál crees, según tu criterio, que fue el rol que jugaron las maestras de Agustín? Ninguno. Mira, todo lo que tienen las maestras, primero ellas vieron un nene súper normal. Yo tuve que hacer tarde la entrevista con las maestras porque al ser la inscripción por internet y todo, como yo los había inscrito en la segunda, viste que te dan 2 fechas, lo escribí en la segunda fecha, entonces no arrancaron junto con todos los nenes. Festejé el cumpleaños de Agustín en el colegio. ¿Cómo está Agus? ¿Cómo viene? No, bien, no se adapta normal, porque tenés que tener en cuenta que yo me los traje desde Gesell, que es un lugar súper tranquilo, lleno de arena, con una libertad increíble, a traérmelos a un departamento, a vivir en Capital. Entonces yo estaba con, bueno, ¿cómo se están llevando ellos con el entorno? No, se llevan bárbaro, está todo bien. Informes en el cuaderno de comunicaciones, habría además algo escrito. Era más que nada sentarme a hablar, hola, ¿qué tal? Igual él estuvo escolarizado poquitos meses, ¿no? Porque eso también nosotros decíamos. 3 meses. Fueron poquitos meses. Muy poco. Claro. Por ahí es que era poco la polémica tiempo para poder percibir Marzo, abril, mayo. Muy poco. En el informe ambiental de qué contexto viene la criatura. Y cuando nos preguntamos lo de los dientes, Sara, ¿te acordás que decíamos cómo puede ser que lo de los dientes nadie detectara? Probablemente lo que habrá pasado es que ante algún cuestionamiento, planteo de la docente al nene, el nene mantuviera el discurso que mantenía prendido lo que le decía Sarli. Uno dice eso. Es durísimo, pero es muy interesante. Con una porque constancia ella médica. en su relato termina dejando constancia de lo que figura en el informe fiscal. O sea, ella no niega que esas cosas hayan pasado. Pero también, desde el punto de vista humano, que no sé si lo suele contemplar la justicia en ese aspecto, habrá que hacer profundas pericias y seguramente acá los peritos van a pesar a la hora de la evaluación de la situación en el juicio oral, es en qué situación estaba ella frente a Sarli. Y O sea, más allá de los hechos fríos, los nos hechos están son, marcando que eso existió, que hubo señales y que son concretas y que había terceros que lo manifestaron y que por ella eso lo ella dijo publica en públicamente. Facebook, claro. O sea, todo eso está probado. Perdón, no, yo quiero, hay algo porque es como que también se están mezclando mucho los tiempos. A ver. Porque hay cosas que pasan siendo al comienzo, donde son hechos aislados, donde se agarra conmigo, y te puedo especificar que el último mes, ahí donde se hacen las cosas más constantes, y es en donde realmente te puedo decir, bueno, pasó esto, pero siempre en contra del primer episodio de mío. violencia, que era contra Agustín, que termina siendo contra vos en marzo. Y ese es el único del que yo tengo Y conocimiento. la publicación de Facebook es en mayo. Y la publicación de 2 Facebook meses después. se hace después de que yo volví de Gesell. Digo, en términos técnicos, es comprometido. En O sea, ese lapso yo acá no vi nunca va a haber alguien nada. que tendrá que evaluar cuál era la relación y en todo caso cuál era el sometimiento en el que tuviste en la relación con Sarli para no ver las alarmas que es se un te tema estaban muy fino, presentando. ¿no? Muy fino. ¿Cómo es en lo jurídico? Es fino. Mirá, hay ¿Cómo sabes casos- si es víctima de un femicidio vinculado o si, como dice el fiscal, dejó hacer o no hizo para evitar? Para que se le aplique a una persona una pena por homicidio agravado que sería perpetua. Esa es la de pena para el tener- autor material y para Pero el que la omite es la misma- misma. es la misma. diferencia es que está escarcelada. Es como- no está ni siquiera detenida, nunca estuvo detenida. Decirle, usted no hizo nada para evitarlo, es usted quería que suceda y no hizo nada para que suceda. No es lo mismo, uno no llega a concebir esto. Uno lo tiene en cuenta como decir, bueno, no hiciste lo suficiente. No, la acusación fiscal es vos quisiste que muera y lo mataste con la omisión. Esto es lo También que es le difícil dice a ella.
separar las dos cosas. Claro, para tener una Pero certeza... te hago una pregunta, Fernando. Si hay un dictamen que diga, que acá no lo hay, por lo que le acabo de preguntar, si a lo largo de los 3 meses, desde que se mudaron los 5 meses, el nene presentara lesiones visibles, no los 3 dientes. Estamos hablando de lesiones, no sé, golpes de puño, quemaduras, y acredita la Fiscalía que ya estaba presente en el departamento, es una prueba directa. Sería una prueba directa si no hay terceros imparciales que frente a esas mismas evidencias no tuvieran una interpretación distinta. En concreto, respecto a los dientes, que a mí te digo que yo en el momento cuando vi la noticia, yo también pensaba, pero bueno, esta mamá al final fue consciente, lo omitió. Cuando vos contás esto y va al médico y los médicos le preguntan a un nene, ¿qué te pasó? Sí, aunque los padres le cuenten, interrogan por las dudas. Y dicen, sí, evidentemente no vemos nada que nos llama la atención, en el colegio tampoco. Entonces, si esas personas no vieron algo que dijeran, no, para acá, no, hay que denunciar, es porque no había un signo evidente y tan claro para todos los demás. Ajá. Porque si no lo hubiera visto... Estamos hablando del grupo que encima, o sea, es lo que estábamos hablando del grupo de personas que está diariamente en contacto, que son las maestras, Claro. Y que tienen las herramientas y los recursos, sobre todo las maestras, para detectar a través de dibujos y conductas de la criatura que en todo aquello que el nene no dice, todo lo que su cuerpo está hablando. Y además hay algo que decía Guille antes que me parece que también van a tener que poner en cuenta y que es algo que vos querés preservar y que tiene que ver con tu historia y todo lo que le antecede a Agustín, que es el contexto en el que ella fue criada, porque ese contexto hace también que una mujer pueda o no pueda librarse de estas redes de violencia. Y estás hablando de una mujer sola que viene a vivir a Buenos Aires con sus 2 hijos, a la casa que propone la otra persona y que ante una situación de presión la alternativa es la calle. También hay que tenerlo en cuenta, lo que pesa eso en la cabeza. Es fácil, insisto, se lo dije a ella y se lo digo a ustedes. Desde acá, desde este sillón, desde su sillón, desde la cómoda posición de analizar los hechos, todo resulta bastante evidente. La cuestión es vivenciarlos. Y cuando uno los vive son completamente diferentes, pero completamente diferentes. La violencia como la felicidad, según cómo lo atraviesa uno, es completamente diferente a cómo se ve desde afuera. Y eso hay que tenerlo en cuenta antes de juzgar o abrir un juicio de valor. Es cierto, también es cierto que muchas madres, muchos padres se preguntan, ella los dejaba al cuidado de esta persona que ya había demostrado en reiteradas oportunidades que era violento. Y con ella por lo menos. Puntualmente con ella. Y con el nene una vez. Ella. Ahora, en esta... Pero o sea, para mí son 2 cosas totalmente distintas, porque él era violento conmigo, o sea, él reaccionó esta vez sola con mi hijo, pero a la vez que vos sepas. Está bien, que yo sepa. Que yo sepa, donde yo me interpuse en el medio y yo terminé ligando. Pero mira, pero no creí, o sea, estamos hablando de que le dio un chirlo y yo me puse en medio y descargó conmigo. Pero después de estar hablando con un tipo que está hace 4 años luchando por tener la tenencia de su hijo, de su propio hijo, que tiene pericia, donde le va al psicólogo, donde con tiene una que madre de pasar ese nene denunciada por un delito Por sexual abuso contra sexual. ese nene, ¿no? Pero hasta ahí no sabía. O delitos graves. Yo eso no lo sabía. Delitos muy graves denunciados por los cuales se quedó con la tenencia Sarli de su Pero hijo. vos fijate, Pero el ¿no? nene estuvo 4 años institucionalizado para todo esto. O sea, el nene estaba en un hogar. institucionalizado el hijo de Ya en un internado. 4 años. Estaba en un hogar, nosotros lo veíamos una vez a la semana, íbamos al hogar, teníamos las asistentes sociales, las psicólogas, yo he tenido cuando me junté con Sarli, charlas con las psicólogas, con las del... de Eso cosas de pensé, valores. Pero doy vuelta, Confiar, vamos a sacar el riesgo de muerte que es extremo. ¿No consideraste riesgoso para la salud mental de tu hijo que estén expuestos a la violencia que él ejercía sobre vos? No lo podía dimensionar eso. ¿Cómo me iba a imaginarlo? O sea, habían puntos donde las cosas eran extremas. Extremas. Y después del último episodio extremo dije basta. ¿Cuál fue el último episodio extremo?
Pero ya el primero fue extremo, Bárbara. El primero, vos fíjate. El primero vos me sí estás fue hablando, extremo. vos me estás contando a mí de un chirlo. Me estás contando a mí un chirlo que para mí ya de por sí, Sí. está mal, ¿ok? Podemos discutir, pero está mal. Ya el solo chirlo está mal. No. Y justamente por eso porque mismo vos lo yo me leíste metí como en el estaba mal, medio vos y te le dije que metiste. no. Fíjate lo desmedido de Sarli, que te dejó inconsciente. 2 veces. ¿Cuál fue el último que ibas a contar? En esta vuelta cuando, sí, habrá sido 15 días antes o 20 días antes, justamente por eso le dije basta. Porque me deja inconsciente, Por un ojo segunda morado, por segunda vez. Acá con mismo un no lo habías brazo. contado. Y contaste uno solo. entonces, volvamos a la pregunta que te hizo Guille. Esa vez también me dejó inconsciente. ¿Delante de tus hijos? 2 veces. No. No. Y volvamos a la pregunta que te hizo Guille. En ningún momento, sola con tu alma, mientras atendías las mesas como camarera, pensaste que era riesgoso dejar a un tipo con ese tipo de ataques, de violencia, dejar nada más ni nada menos a 2 chicos que lo pueden sacar de sus casillas en 20 segundos? Porque un tipo loco, que te deje inconsciente no 1, 2 veces, lo saca de sus casillas, que el nene rompe un jarrón, que lo va a romper porque tiene 7 años. Sí, pero nunca me imaginé que hubiera sido para mis hijos. Está bien, no lo dimensionas. dimensionas. No, es por eso. Hubiera Pero, creído de que mis hijos corrían algún tipo de riesgo si yo me hubiera enterado de que el episodio de los dientes de mi hijo fue él, yo me hubiera ido ese mismo día. Yo me hubiera ido ese mismo día, ¿Y qué pero te- no lo qué- sabía. está bien, vos no lo sabías. Yo te doy la derecha y yo te entiendo. Vos no lo sabías. Pero no lo podías imaginar. ¿Cómo me lo voy a imaginar? No, evidentemente no lo imaginaste, pero vuelvo a la pregunta como te la planteó Guille. Saquemos lo desgarrador de lo que terminó pasando. Hablemos de la modalidad, de cómo él aprendió a vincularse con vos, de cómo él no le importaba dejarte desmayada, no le importaba dejarte marcada con un ojo negro o con la espalda hecha pelota. Lo primero lo tenés que pasar también, ¿eh? Claro. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. No, Porque no salir lo del dudo. círculo, por eso salir insisto del lo de- vicio, por eso también está bueno, o sea, yo un poco les agradezco, yo les estoy agradecida por darme el espacio para poder hablar, pero no estoy siendo yo sola la que está pasando por esto. Obviamente. Hay un montón de mujeres que también la No, y lo pasan. pasó a tu familia Hay entera. gente que no lo cuenta en toda su Y vida, yo no lo puede hoy hablar en tengo toda de su vida. contacto a una mujer que estuvo más de 7 años con un tipo que era violento reiteradas veces con ella. Y estuvo 7 años. Toda la vida, hay gente que está toda Convengamos la vida. también que los hijos, Es en este muy caso fue difícil Agustín la salir, víctima, sí. pero convengamos que también pudieron estar huérfanos hoy. Sí. Como hay cientos de chicos huérfanos por año por este tipo de violencia, y Sí. si fuera sencillo controlarlo, obviamente no Mirá Farré, existiría. estaba- Evidentemente hay gente que queda envuelta en estas situaciones y termina pagándolo muy caro. Ella carísimo, lamentablemente. Citaste un buen caso. Estaba el abogado de ella, su madre, y Farré. frente a todos la asesinó. Por citar solo los más recientes, es digamos. verdad. Sí. La consecuencia es gravísima, cala hondo Es en la irreparable. sociedad, cala hondo en la sociedad porque se trata de un chico de 5 años, pero ella está contando una situación muy compleja de entender, que solamente entiende aquella persona que lo atravesó, ¿sí? Y por eso digo, las pericias sobre ella y sobre la situación en general, Van a en ser el juicio fundamentales. oral que se va a celebrar porque Fundamentales. ella va a ir a juicio oral, van a ser trascendentales para comprender qué le pasaba a ella con el vínculo con este Pero violento. totalmente, y estoy sumamente de acuerdo con lo que vos dices, y también se lo decía Bárbara fuera de aire, pero voy a tratar de poner un ejemplo que va a sonar muy rudimentario. Pero si yo supiera que la persona que lleva a mis hijos al colegio en la combi escolar pasa los semáforos en rojo, no les pone el cinturón, insulta a los peatones, no respeta una sola norma, ¿los dejarías que se vuelvan a subir a esa camioneta escolar? La respuesta es obvia, la respuesta es no. Ahora la pregunta yo te hago a vos, ¿acaso vos por ahí lo que te pasaba es, por un lado, era que estabas subsumida en este círculo de violencia, que no lo podías detectar, que no lo podías dimensionar, pero además te pasaba otra cosa, es que probablemente no tenías otra alternativa?
Porque vos muchas veces dijiste a lo largo de esta entrevista, ¿y qué querías? Que me fuera a las 3 de la mañana de la casa de este tipo, ¿y qué querías? Que me vaya, y bueno. Pero por ella, era no por el Pero bueno, por ahí no tenía de verdad una alternativa más que dejarlo esa hora a solas con él. Por ahí vos me decís ahora, sí, la verdad que en el fondo no me quedaba tranquila, pero no tenía otra alternativa. Esa es una respuesta. ¿Pero vos te quedabas tranquila o intranquila cuando los dejabas con él? No, si no sabías qué era lo que estaba pasando, si no te lo podés imaginar, te vas a trabajar. ¿Te quedabas tranquila? Estás confiando en la persona con la que estás. Estás confiando en la persona con la que estás. Porque sabes que sus episodios pueden ocurrir con vos. Sabés que tus episodios ocurren con vos, que los viviste. Ponele, si querés, desde el momento que te estoy contando de la paliza con mi hijo y ahí Sí. fue en donde arrancó. Sí. No me imaginaba que era para con mis hijos. Ok. Que era con Agustín. Bárbara, vamos a hacer una pausa y ya termina la nota. Pero me gustaría no agregar ni una palabra más porque en realidad no tenemos que decir. La palabra es tuya y para eso viniste hoy. Esa es tu cámara. Ahí está la sociedad que te juzga aparte de lo que va a pasar en el juicio oral de la que se te acusa de un delito muy grave. Esa es la cámara y te está viendo la sociedad argentina. Decile lo que quieras y cuando hagas el punto nos vamos a la pausa y te agradecemos mucho que hayas venido. No, Es tuya la oportunidad. Ahí está la gente. les agradezco a ustedes por darme el espacio, a Silvia Viqueira y a Lilia Cura por estar siempre a mi lado, a mi abogada también, a mi abogada penalista que es la que pudo hacer hasta ahora que yo esté en libertad, intentando llevar un dolor que tengo adentro que no me lo puedo sacar y no me lo va a sacar nadie, porque lo voy a cargar todo el resto de mi vida, porque al que asesinaron fue a mi hijo. Pero yo lo único que pido es, primero, a una sociedad que no juzgue si no sabe la historia de la otra persona, porque yo de este lado la estoy sufriendo. Yo de este lado es mi hijo el que falta. A la justicia que haga lo que tiene que hacer y que tome en cuenta las cosas que yo les estoy presentando. Porque yo estoy presentando un montón de testimonios diciendo cómo soy como madre. Les estoy presentando un montón de pruebas. Estoy pidiendo, por favor, también registros de llamadas, las entradas y las salidas al hospital de Agustín, cuando entraba con broncoespasmos, cuando salía, lo que le pasaba, absolutamente todo. Y los que testificaron, que simplemente digan la verdad. Y si me dijeron o no me dijeron, y si yo estaba al tanto o no estaba al tanto. Y los vecinos, si escucharon los gritos, y sabían si eran míos o eran de mi hijo, porque tampoco lo sé. Gracias. Gracias a ustedes.